Este, Ya estamos en vivo. Ya se están agregando el público. Hola, buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que se han sumado para participar en este foro, donde hablaremos sobre la situación que se está registrando en este momento en el estado Apure de Venezuela, pero en un contexto más general y lo que tiene que ver, o cómo tiene que ver esta situación con el proceso colombiano de hace ya muchísimos años. Hemos tenido algunos problemas técnicos por los cuales nos hemos demorado y incluso hemos tenido dificultades para que una de las panelistas, la doctora Claudia Carrasquilla, se sume al foro. Estamos intentando resolverlo y por eso hemos demorado un poco. Pero ya en 2 minutos vamos a arrancar. Gracias por su paciencia y ya en pocos minutos vamos a comenzar. Le vamos a pedir a Jeremy y a Kay que por favor activen su cámara o sus cámaras para que podamos comenzar. Ya les estamos enviando a la doctora Carrasquilla una nueva forma de conexión para que podamos iniciar y para que ella pueda sumarse. Listo, ya tenemos a Jerry. Hola Jeremy, hola Kyle, ¿cómo están? Nelson Eduardo Bocaranda, que es es el director de Runrunes, el promotor de esta actividad y que es la primera de una serie de foros que vamos a comenzar a realizar en Runrunes para explicar un poco lo que pasa en Venezuela, con expertos nacionales e internacionales. Y bueno, nos pareció oportuno arrancar con este tema de lo que pasa en Apure y la guerrilla colombiana a propósito de los incidentes que se han venido registrando. Entonces, bueno, Nelson va a dar unas breves palabras mientras la doctora Carrasquilla se suma a la actividad. Sí, gracias, Rona. Bueno, definitivamente esto para nosotros inicia un ciclo de conversaciones sobre pues diferentes temáticas que vamos a estar discutiendo en estos webinars que empezamos a hacer desde el día de hoy. Y queríamos arrancar por viendo que esto es un fenómeno nunca antes suscitado en el país como tal. Bien, ya sabíamos y hemos tenido pues la mala suerte de tener que vivir con guerrilla metida dentro del territorio venezolano, pues nunca habíamos visto acciones de esta naturaleza ni de esta magnitud. Esto marca definitivamente un antes y un después en lo que es la historia de la guerrilla en Venezuela, y por eso es que para nosotros es importante que comencemos a hablar de esto. Si antes o tenemos un conocimiento básico de lo que es la guerrilla y lo que son las actividades de la guerrilla en nuestro territorio, pues no está dentro de nuestro argot y dentro de nuestro vocabulario habitual, pues temas de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Y es importantísimo que desde este momento en adelante, pues nos comencemos a familiarizar con estos términos, lo que significa para nosotros y lo que significa para las poblaciones más afectadas el día de hoy en Apure. Así que bueno, encantado de tener a Jeremy McDermott y a
Kyle Johnson, quienes nos acompañan el día de hoy como parte de este panel, y le dejo esto a Rona Rizquez, quien es nuestra coordinadora senior de investigación, que cubre todos los temas que tienen que ver con violencia y con seguridad en Runrunes. Muchas gracias, Rona. Bueno, gracias. Como les dije antes, estamos esperando también la conexión de la doctora Claudia Carrasquilla, que está teniendo problemas, hemos tenido problemas técnicos, pero bueno, vamos a arrancar mientras la doctora Carrasquilla se suma. Voy a hacer una breve introducción que tiene que ver con el hecho del por qué vamos a hacer este evento. Nosotros, para los venezolanos, el conflicto colombiano, el conflicto armado colombiano, ha sido siempre algo que hemos tenido allí cerca, que hemos mirado, pero que hemos mirado como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, nos enteramos, medio sabemos, medio conocemos, pero no nos relacionamos, no nos involucramos y siempre lo hemos visto como algo distante, lejano. Ahora lo estamos viviendo en carne propia. Y eso nos hace pensar en qué tenemos que saber y cómo lo vamos a manejar, qué puede pasar con todo esto. En este sentido, nos pareció importante invitar a personas que conocen ese fenómeno desde Colombia, como son Jeremy McDermott, Kyle Johnson y la doctora Claudia Carrasquilla. Aunque ustedes oyen a estos dos señores con nombres de gringo, Jeremy, que es británico, tiene casi la mitad de su vida viviendo en Colombia, sus hijos y su familia son colombianas, y se ha dedicado a estudiar y a seguir de cerca este fenómeno, ha entrevistado a comandantes guerrilleros, ha estado en la zona fronteriza y conoce en carne propia esta situación. Y Kyle, Jeremy es además el codirector y fundador y cofundador de la Fundación Inside Crime, que investiga el crimen organizado en toda América Latina. Y Kyle él es estadounidense, pero también tiene más de 10 años viviendo en Colombia, estuvo trabajando con Crisis Group, que es una organización que investiga también las situaciones de conflicto en la región, y también estuvo trabajando en Human Rights Watch. Ahora anda en un proyecto nuevo con una fundación bien interesante que abordará los temas de la frontera y conoce muy bien estos temas. Y nuestra otra invitada, que estamos esperando que se sume pronto, vamos a ver cómo lo resolvemos, es la doctora Claudia Carrasquilla. La doctora Carrasquilla es colombiana, de Medellín además, y fue fiscal fiscal nacional de crimen organizado de Colombia. O sea, ella tuvo una tarea dura durante algunos años en este cargo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una pregunta para los panelistas. Y la pregunta es, ¿quiénes son los actores de esto que está pasando? ¿Quiénes son los actores de este conflicto que se está dando ahorita en Venezuela, pero que viene dándose en Colombia desde hace muchos años con unos procesos que han cambiado mucho? Entonces, quisiera que arranquemos con Jeremy. ¿Quiénes son los actores, Jeremy, de esto que está pasando en este momento en Apure? Bueno, gracias, Rona, gracias a Runrunes por la invitación. Sí, Venezuela por la primera vez está sufriendo la misma situación que Colombia ha sufrido por casi más de 50 años. Los actores principales en estas dinámicas en Apure son colombianos. Son miembros de varias facciones que nos llaman la ex-FARC Mafia, que son grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que desmovilizaron como grupo armado en 2016. Pero que pasó después de la desmovilización es que se nacieron una serie de grupos que todos dicen que son FARC, que ahora están en algunas partes del país peleando o compitiendo entre ellos mismos para territorio estratégico. Estratégico por varias razones. Estratégico porque tiene una posición privilegiada, por ejemplo, en el narcotráfico. Y en el caso de Venezuela, privilegiado porque es un santuario donde estos elementos de las FARC se pueden vivir y operar sin ser molestado por las Fuerzas Armadas colombianas, con quien ellos están en guerra, en plena guerra. Vale la pena mencionar otro grupo guerrillero colombiano,
el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que también tiene presencia en Apure, pero en este momento no está involucrado en este desplazamiento y estas operaciones militares venezolanos dentro del Estado. El ELN tiene pues 56 años de operación y no ha firmado ningún acuerdo de paz. Todavía está en una guerra frontal con el Estado colombiano. Y el ELN tiene más historia en Apure que la misma FARC. Y Apure se convirtió hace, yo creo, más de 15 años en la fortaleza de uno de los frentes de guerra, el frente de guerra oriental de este grupo guerrillero. Yo creo que vale la pena mencionar una cosa por el lado venezolano. Obviamente son los militares venezolanos que han lanzado esta ofensiva, pero para nosotros es importantísimo que ha llegado la FAES, la policía o una unidad policía, pues que responde directamente al presidente Maduro y ha sido usado como su fuerza de choque élite por muchas operaciones hasta ahora, principalmente en Caracas. Pero el hecho que la FAES ha llegado en Apure y están involucrados en esta situación, para nosotros es muy significativo. Vale, Jerry, vamos Sí. a dejar la parte de la FAES para más adelante porque esa listo. parte es muy interesante y es muy, eso sí, de eso sí los venezolanos lo hemos padecido en los últimos años muy fuertemente. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora Claudia Carrasquilla, que ya está. Doctora, asómese en la cámara, ahí la estamos viendo. Muchas gracias por incorporarse. Ya la habíamos presentado como experta en crimen organizado, consultora y ex fiscal nacional de crimen organizado de Colombia. Vamos a aprovechar que ya la doctora se sumó para que ella pueda hablarnos. Ya Jeremy nos dio una especie de panorama general acerca de los grupos que están operando o que han operado en esta zona fronteriza, pero quisiéramos que usted nos hablara un poquito también acerca de, históricamente, en un breve resumen, cuáles son los grupos o cuáles son los grupos que existen, que protagonizan todo o que han protagonizado todo este conflicto armado colombiano que lleva ya pues más de 50 años. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues desde el análisis que se hizo cuando yo estaba a cargo de la Dirección contra el Crimen Organizado y los fiscales que teníamos en frontera, pues se pudo establecer, y de igual manera a través de los medios abiertos ahora, se ha podido establecer que quienes se encuentran dentro del conflicto históricamente en esas zonas limítrofes de Colombia con Venezuela, pues siempre ha sido, como lo dijo Jeremy, el ELN y en su momento fueron las FARC con sus diferentes frentes, y en ese momento pues sabemos que tiene presencia las disidencias de las FARC. Esas disidencias de las FARC nunca se sometieron al proceso de paz, por el contrario, ellos continuaron en los territorios y de hecho a través de Gentil Duarte, que fue el único que no quiso someterse a ese proceso de paz y que luego se le unió alias el Paisa y posteriormente aquellos que se salieron de ese proceso de paz e ingresaron nuevamente a las filas de las disidencias o conformaron estos grupos de las disidencias, pues precisamente son los que tienen presencia en estas zonas, y esto ha sido histórico, ha sido tradicional. ¿Y cuál es la razón, en mi concepto, por la cual buscan estar en esa zona y consolidar territorio o poder en esos territorios? Y es única y exclusivamente el tema del narcotráfico. También está el tema del coltán, que son unas rentas criminales o unos ingresos, mejor, que todas las organizaciones pretenden que se tenga como fuente de financiación, teniendo en cuenta que todo grupo armado necesita un músculo financiero para poder comprar las armas, para poder pagar las nóminas, para todos los gastos que se tiene dentro de una organización delincuencial, y por eso es que ellos buscan consolidar esos territorios y tener esa permanencia en esas zonas donde
donde colinda o donde tiene límites con el país o con Venezuela mejor. Y en el tema del narcotráfico, pues porque hemos podido establecer que a través de la frontera se envía esos cargamentos de droga porque hay unas pistas clandestinas en Venezuela que son custodiadas, y es una negociación que se hace con algunos oficiales de la Guardia Venezolana, y este es el negocio que ellos tienen en este momento. Ya estoy llegando pues al momento actual, a lo que está generando en este momento inclusive el conflicto, y esa es la razón por la cual siempre estos grupos armados han pretendido ubicarse y tener el control en esta zona. Está silenciada, Rona. Estás en mute Sí. todavía. Perdona. Kai, tú has estado en esa frontera. ¿Cómo se vive en esa frontera? ¿Qué pasa en esa frontera? Bueno, pues la frontera entre Arauca y Apure, hay como ciertas diferenciaciones que hay que hacer en el espacio, como entre dos regiones que realmente conforman el departamento de Arauca, que se llama. Hay una zona que se llama la Sabana, que es mucho más los llanos, que obviamente cruzan de Colombia a Venezuela, y hay mucho, digamos, se comparten muchos temas culturalmente incluso y económicamente. Y luego, eso es al oriente de Arauca. Y al occidente es lo que se llama Piemonte, sí, el Piemonte o el Sarare, que es una región que fue colonizada relativamente reciente, hace más o menos 60, 70 años. Y ahí hay un tema clave, y es que en Arauca en general, históricamente, primero llegó el ELN. Como mencionó Jeremy, esa guerrilla vieja, de vieja data en Colombia, llegó el ELN y se construyó sobre una base social de movimientos sociales en esa parte de Arauca, lo cual a través del tiempo, al construirse sobre ese movimiento social muy fuerte en la zona de Sarare, le dio al ELN mucho poder. Y no mucho poder necesariamente militar, y no mucho poder necesariamente económico, sino mucho poder político y capacidad de controlar la vida y manejar la política en Arauca incluso. Porque aquí tenemos, y lo mencionó Jerry, el bloque, el Frente de Guerra Oriental del ELN, es un frente de guerra muy particular. Ese frente de guerra está involucrado en la política local de Arauca, directamente. En vez de luchar contra el Estado, está involucrado con ese Estado en distintas zonas y de distintas maneras. En la zona rural controla muchos aspectos de la vida diaria de la gente, muchos aspectos, y lo que aunque ese control es muy fuerte, es muy raro ver gente armado y uniformado. El ELN opera con muchas redes de civiles, mucha gente, se podría decir, aunque el término no es exacto, miliciano, que presta sus servicios y hace parte del ELN, pero también vive en las comunidades y hace parte de las comunidades. Y para hacer ese control, últimamente lo que vemos en los últimos años, una buena parte de hacer cumplir ese control es a través de la violencia. Asesinatos selectivos, incluso secuestran personas, los llevan a Apure y los ponen a hacer trabajo forzado. Al mismo tiempo que el ELN tiene este control muy fuerte, está involucrado en varias economías ilegales, más que todo el contrabando de combustible de Venezuela a Colombia. Está el grupo que sí está involucrado en este conflicto en la frontera hoy en día, que es un grupo disidente, como mencionaron Jerry y Claudia, que le llama el Frente Décimo. Y ese grupo no es tan fuerte en Arauca como el ELN, igual tiene bastante control sobre la franja de la frontera, más que todo, y algunos caseríos ya poco más dentro de Colombia. Está mucho más involucrado en controlar rutas de tráfico de cocaína, porque en Arauca no hay coca. En Arauca no se produce pasta de coca, pero se mueve, se trafica a través del departamento. Y el Décimo Frente está muy involucrado en eso. Al mismo tiempo, las reglas de la vida social que hace cumplir el ELN, las hace cumplir el Décimo Frente. Entonces, cuando tú estás en las ciudades chiquitas, las Décimo cabeceras... Frente, para aclarar, Clay, es de las FARC, para que el sepamos. Frente Décimo,
Es una disidencia del Frente, se llama del Frente Décimo, aunque sus miembros son de otras unidades de las FARC también, pero era un frente que operaba en Arauca desde los años 80 y básicamente se construye sobre ese frente. Pero cuando tú estás en las cabeceras municipales, ¿no? Las ciudades intermediarias, hay presencia de los grupos armados en barrios periféricos y se vive ataques a veces en algunos de esos lugares. Pero cuando vas al campo, a las veredas chiquitas o los caseríos chiquitos, el control es mucho más fuerte y es a veces abierto en la presencia de los grupos con retenes, con gente armada y es realmente un control directo sobre lo que se habla, lo que se piensa, lo que se come, todo lo que se hace en la vida diaria ahí. Perfecto, Kyle. Bueno, para que vean que Kyle sí es bien colombiano, veredas, que habla de veredas, son parroquias para nosotros los venezolanos. Perdón, Y retenes son alcabalas policiales, que en este caso no son policiales, sino que son de la guerrilla, pero es como se dice en Colombia a las alcabalas. Bueno, gracias, Kyle. Seguimos con una pregunta para Jeremy. Jeremy, ustedes en Inside Crime han hecho como una subdivisión de todos estos grupos, porque bueno, ya sabemos que existe el ELN, que tiene presencia en Apure, sabemos que existen las FARC o las disidencias de la FARC que tienen presencia en Apure, pero ahora hay un grupo que es, que aunque no aparece en ese mapa del conflicto que se está registrando en este momento abiertamente, es un grupo que podría tener que ver con este conflicto, que es el grupo que en Inside Crime han llamado Segunda Marquetalia. Jeremy, ¿podrías explicarnos un poco la diferencia entre todos esos grupos que son FARC o que eran FARC y que ahora, bueno, son un montón de cosas, incluido político, ¿no? Listo, sí, después de la desmovilización se nacieron varios grupos de ex-FARC Mafia, varias facciones, algunos netamente criminal, que realmente no tenían ninguna ideología, ninguna fachada política. Pero hay dos facciones que dicen que son los sucesores de las FARC como tal. Uno, lo más grande, es bajo el liderazgo de alias Gentil Duarte, que mencionó Claudia, y Iván Mordisco, que también es uno de los jefes de este grupo. Hay John 40, que está presente en el estado venezolano de Amazonas. Entonces, este grupo tiene control de muchos de los llanos orientales de Colombia y ha intentado desde 2017 unir otras facciones a su causa y a su grupo. El segundo se llama la Segunda Marquetalia, que tú has mencionado, que se salió el proceso pues más de un año después de la firma del acuerdo y está liderado por alias Iván Márquez, que era el número 2 de las FARC y también fue el negociador principal en el acuerdo de paz que fue negociado en La Habana, Cuba. Entonces, eso fue una sorpresa grande cuando él salió el proceso y él se estableció, la Segunda Marquetalia, en Apure. Y tenemos evidencia que él no tiene la misma número de tropa como Gentil Duarte, ni el territorio como Gentil Duarte. Entonces, como mencionó Claudia, no tiene tanta plata. Entonces, la Segunda Marquetalia está buscando construir su base de finanzas otra vez y que es clave es Apure, porque Iván Márquez ya tiene pistas de aterrizaje, como mencionó Claudia, y está construyendo una operación de narcotráfico en Apure, recibiendo cocaína desde Colombia y a través de intermediarios internacionales vendiendo esta cocaína al mercado internacional. Entonces, el eje de operaciones de finanzas de la Segunda Marquetalia es en Apure. Entonces, para ellos es territorio absolutamente clave. Perfecto, gracias, Jeremy. Vamos a seguir y todavía tengo las FAES pendientes, así que ya volvemos con las FAES. Claudia, quería hacerte una pregunta a ti. Desde tu posición de fiscal o de directora de la Fiscalía,
tú tuviste acceso a información de inteligencia, a reuniones que se dieron en Venezuela. Quisiera que nos hablaras un poquito de esas reuniones que se dieron para buscar acuerdos entre estos grupos de las disidencias de la FARC que acaba de explicar Jeremy. Y también, ¿qué pasaba? O sea, que nos contaras como un poquito los chismes de lo que pasó en esas reuniones, que en algún momento se difundió que ocurrieron, pero que hay entre telones que no han sido difundidos, pues. En efecto, se pudo establecer que hubo varias reuniones inicialmente, como lo cuenta Jeremy, en el momento en que Santrich, e Iván Márquez, ellos ingresan al oriente del país, ellos a través de Gentil Duarte empiezan a tener unas reuniones en el país donde tratan de establecer o de solicitarle mejor a Gentil Duarte que él les permitiera estar en el territorio. De hecho, a través de informaciones de esa misma inteligencia, de esas fuentes que se venían manejando, se pudo establecer que cuando ellos huyen de la parte central donde se encontraban Bogotá y finalmente llegan a la parte oriental de Colombia, Gentil Duarte los protege. De eso hay unas informaciones muy veraces y muy verificadas, sobre su presencia. Ellos inicialmente le prestan toda la seguridad, le permiten que entren a sus territorios que eran dominados por estos grupos de disidencia, y allí se hacen los primeros acuerdos donde la solicitud inicial que le hace Iván Márquez y Santrich es que vuelvan al estado en el que estaban anteriormente cuando se llamaban las FARC, es decir, que ellos fueran los cabecillas principales, y Gentil Duarte no accedió a esa petición. Él fue o manifestó que él era el único que no se había sometido, al proceso de paz, que él tenía el dominio en este momento del territorio y ellos debían sujetarse a sus designios y a la forma como él tenía establecido el territorio, consolidado todo el territorio con sus finanzas, como lo dije inicialmente, y a ellos les toca empezar a trabajar cómo reclutar las personas, cómo construir nuevamente ese grupo armado, pero nunca logran que Gentil Duarte esté por debajo de ellos, sino que Gentil no permite que haya una reestructuración al interior de la organización, sino que, como lo dije, pues él quiere seguir siendo el jefe, pero no el jefe de esa agrupación, sino de la que él ya tenía, de ese grupo armado, que, como lo dijimos, es un grupo netamente narcotraficante. Él no tiene ningún estatus de beligerancia ni pretende tampoco hacerle oposición al gobierno actual, ni nada por el estilo, sino que por el contrario, él quiere consolidar su poder económico y de narcotráfico, porque esa es su actividad. Él encontró que era más rentable ser narcotraficante que guerrillero, seguir peleando contra el Estado, y eso es lo que se pudo establecer de toda esa información. Ya posteriormente se presentaron o hubo algunas reuniones en Venezuela donde ya se pretendía de igual manera la unificación de las dos organizaciones delincuenciales, pero realmente Gentil Duarte no ha dado el brazo a torcer, él no ha permitido que ellos nuevamente lleguen a consolidarse dentro del territorio, y esto es lo que ha venido generando estas últimas situaciones de conflicto que hay en la frontera, inclusive con la Guardia venezolana. Gracias, doctora Claudia. Kyle, como lo decía la doctora, ya sabemos que hubo reuniones con estos grupos, que hubo un intento de asociación o de acuerdos que no se logró, que Gentil Duarte está de su cuenta y que el grupo de Iván Márquez o Segunda Marquetalia, como lo ha llamado Jeremy, está también de su cuenta. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo que está viviéndose en este momento en Apure? ¿Por qué este lío estalla en este momento y qué tiene que ver esta situación interna, por llamarlo de alguna manera, de estos dos grupos de la FARC en este conflicto que se está dando en Venezuela? Pues yo creo que primero hay como una idea de que el hecho de que, pues eso existe en el lado colombiano también, este argumento, de que el hecho de que
los de Segunda Marquetalia, Iván Márquez y los demás, y Gentil Duarte no han llegado a acuerdo, entonces están en confrontación abierta en general. Y no es tan así. Ellos conviven en varios lugares del país y yo creo que es clave mencionar un poco el proceso que me empezó a mencionar Jerry, y es que la Segunda Marquetalia se construye sobre dos tipos de unidades que ellos mismos crean, mandan gente, mandan comandantes que crean una unidad, y otros que ya existen. A veces, estos que ya existen, que se le unen a la Segunda Marquetalia, sí están en conflicto con gente de Gentil Duarte. Eso a veces pasa. Pero no siempre. En cada tumbo no están en un conflicto abierto ahí, pues casi no se conviven realmente. Y en algunas partes del país hay tensiones, pero no hay como confrontaciones abiertas, lo que hemos visto en Apure, en La Victoria en estos días. Yo además, yo no estoy personalmente del todo convencido que estas diferencias, porque hay otro elemento, es que cuando uno escucha a la Segunda Marquetalia, a Iván Márquez, a Jesús Santrich, que son los más públicos, hablan muy bien de Gentil. Como decimos acá en Colombia, no sé si se dice en Venezuela, le echan flores. Hablan muy, muy bien de él y lo respetan. Entonces, hay algo raro ahí, que están como una zona gris entre no están juntos, pero tampoco están peleados, ¿no? Es como una relación tóxica con una mala pareja. Pero yo creo que hay otro elemento, especialmente en la parte de Apure, que de pronto, como dije, no estaba todo convencido que lo que ocurre en Apure tenga que ver con estos desacuerdos entre Segunda Marquetalia y el décimo, porque también está el LN. Y el LN es la zona de Victoria, pues que históricamente ha sido una zona, pues más que todo las FARC. Pero lo que algo mencionaba Jerry es que el tipo de fuerza que está llegando a la zona a luchar contra, de Fuerzas Armadas venezolanas que están llegando a luchar contra esta disidencia del Frente Décimo, que trabaja con Gentil Duarte, ¿no? Me hace pensar que puede haber un elemento del ELN acá. Porque el tema con el ELN es que el ELN se cree el dueño de Apure. El ELN cree que eso es suyo y quien esté ahí, está ahí porque el ELN lo permite. Y cuando alguien, y eso ha pasado en años anteriores, pues hace varios, ya como que 12 a 15 años, cuando alguien no le camina al ELN, básicamente el ELN le busca, ¿cómo decirlo? Le confronta militarmente. Eso ocurrió con las FARC y el ELN hace como 15 años. Pero sí, yo simplemente diría que no estoy del todo convencido que tenga que ver con esa confrontación. Creo que es posible, en parte porque los distintos vínculos que cada grupo en Apure, cada grupo colombiano en Apure tenga con los distintos niveles del gobierno de Venezuela. Creo que sí puede haber un elemento de Segunda Marquetalia y el décimo, ese conflicto ahí, pero yo agregaría que no necesariamente tenéis que ser ese conflicto. Lo otro que agregaría muy rápido es que aunque estamos mirando esto ahorita en marzo, desde hace 6 meses ha habido ya otras operaciones contra esa misma unidad de ciencias del Frente Décimo de Gentil Duarte. Que esto no es nuevo, sino se ha venido escalando. Y al mismo tiempo ha habido muy, muy pocos roces entre los grupos colombianos en Apure. Han existido, han ocurrido, pero son pocos. Entonces me hace pensar que es un poco más complejo que simplemente un conflicto entre los grupos colombianos, sino va más allá y realmente tendría posiblemente que ver con, pues, altos personajes del régimen venezolano. Ok. Jerry, sobre
sobre lo que dice Kyle acerca de que él cree que es un conflicto que va más allá del conflicto interno de los grupos de las disidencias de la FARC o de la FARC, Segunda Marquetalia y las disidencias. ¿Qué piensas tú? Porque hay algo que también está claro, que estamos viendo este conflicto y estamos hablando de FARC, Segunda Marquetalia, pero en el terreno los enfrentamientos o en los enfrentamientos no aparece la FARC, Segunda Marquetalia, aparentemente. No sé qué dices tú de eso, Jeremy. Bueno, primero, yo estoy de acuerdo con Kyle. Yo no creo que estos elementos del 10º Frente son de Gentil Duarte. Yo creo o tenemos información que ellos son independientes. Entonces, no está afiliado con la Segunda Marquetalia ni con lo de Gentil Duarte. Están haciendo su propia cosa. Entonces, no son parte del acuerdo en Apure que creemos que hay entre el ELN y Segunda Marquetalia, ELN y Gentil Duarte, y los tres con elementos del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, uno podría leer esta situación de no el rompimiento del Pax Mafiosa que había en Apure desde hace mucho tiempo, pero el castigo de un grupo de ex-FARC Mafia que no están actuando con la bendición del régimen venezolano, no están respondiendo ni a Gentil Duarte ni a Iván Márquez. Perfecto, o sea, esa es otra dinámica entonces, la que planteas tú, Jeremy. Sí, sí. Y la idea que quiere el ELN y elementos de ex-FARC y el régimen chavista es que hay un Pax Mafiosa en la frontera, que todos están beneficiando de la extorsión, del contrabando, del narcotráfico, y el elemento del 10º Frente que no es parte de esta dinámica debe ser desplazado y el territorio entregado a un elemento que sí es parte de este acuerdo. ¿Este acuerdo te refieres al acuerdo con el gobierno o funcionarios, no vamos a hablar del gobierno, sino de funcionarios relacionados con el gobierno venezolano, con el Estado venezolano? Pues, Rona, tenemos que reconocer que la guerrilla colombiana ha tenido presencia en Apure por más de 20 años. El ELN principalmente, y más tarde llegaron las FARC. Y es imposible que esta presencia por tantos años no ha tenido la bendición de primero Hugo Chávez. Y si se acuerdan esta foto famosa de 2007 de Hugo Chávez abrazando a Iván Márquez cuando presidente Chávez fue actuando como mediador entre las FARC y el presidente Uribe en Colombia como mediador para encontrar diálogo y un posible proceso de paz que nunca realmente funcionó. Entonces, particularmente Iván Márquez ha tenido vínculos y amigos al nivel más alto hasta la presidencia en Venezuela. Y nosotros creemos que muchos de esos vínculos todavía son vigentes. Y él tiene canales abiertos a figuras políticas del régimen de Nicolás Maduro. Y creemos que Pablito, que es el jefe de la Frente de Guerra Oriental del ELN, que ha vivido en Apure desde que él escapó la cárcel en Colombia, él ha vivido en Apure por otra vez más de 10 años, con la bendición y el apoyo de elementos del régimen chavista. Entonces, esa dinámica de Apure, de la presencia de la guerrilla colombiana, es muy viejo. Tiene más de una década. Entonces, tenemos que preguntar por qué ahora se rompió este acuerdo. Y yo creo que no se rompió el acuerdo. Es que tenemos un partido, un grupito
de ex-FARC Mafia que nunca fue parte del acuerdo, que ya tiene presencia en la zona, que ellos quieren restablecer esta Pax Mafiosa. Ok. Claudia, ¿qué piensas tú de eso? ¿Por qué está pasando esto ahora en Venezuela? ¿Por qué por qué se están dando estos enfrentamientos? ¿Y por qué la Fuerza Armada, que, como comentaba Jeremy, parecía que siempre había sido tolerante con la presencia de la guerrilla colombiana, ahora está atacando a este grupo de supuestos guerrilleros o exguerrilleros? Bueno, lo primero que hay que decir es que los tres grupos que tienen presencia en esta zona fronteriza, cuando estoy haciendo referencia al ELN, las disidencias y el Frente Décimo de las FARC, tienen un fin común y su fin común es el narcotráfico. Mientras ellos puedan tener las negociaciones, y eso se ha visto en todas las organizaciones delincuenciales, y es un análisis que siempre se ha hecho cuando, valga la redundancia, se analiza por qué razón en ciertos sectores y en ciertos momentos las organizaciones no se tocan entre ellas y no tienen confrontaciones entre ellos, e históricamente así ha sido entre el ELN y las FARC cuando estaban en su momento, es que les interesa el fin común, que es la fuente de financiación, y en este caso, en el tema del narcotráfico, ellos se respetan las zonas con el tema del narcotráfico. Pero ¿qué ha venido pasando? Yo sigo insistiendo, y no es para abrir una polémica porque todos tenemos diferentes fuentes de información, y diferentes apreciaciones, pero miremos que el Frente Décimo de las FARC está al mando de alias Arturo. Y Arturo siempre ha trabajado de la mano con Gentil Duarte, con Iván Mordisco, inclusive con John 40 en todo el tema de narcotráfico. Muy seguramente en este momento, como lo dice Jeremy, puede haber una disidencia dentro de las disidencias. Esto ocurre como ocurrió con el fenómeno del Clan del Golfo y Caparros, donde precisamente por querer tener el control o mayor control o mayores ingresos de las rentas, puede estarse generando una ruptura dentro de ese acuerdo mafioso que existe o de narcotráfico que existe para ellos, y alguno de los actores está pidiendo que la Guardia Venezolana intervenga y los ataque y los confronte, y de allí puede derivarse en este momento el conflicto que se está presentando, que no puede generalizarse con los demás grupos que tienen presencia en la zona. Perfecto, doctora. Gracias por su comentario. Jeremy, vamos a volver a este punto para el cierre. Tenemos algunas preguntas también, pero Jeremy tiene que hablar de la FAES. Y luego le quería hacer también una pregunta a Kyle. Así que, Jeremy, la FAES, ¿qué significa que la FAES esté en Apure? Pues, primero, la zona fronteriza siempre ha sido dominado primero por la Guardia Nacional, y segundo, cuando el presidente Chávez reorganizó los militares, se convirtió varias zonas fronterizas de los militares. Entonces, uno pensaría que estas operaciones serían de los militares, pero obviamente los militares han convivido con la FARC y con el ELN por décadas. El hecho de que la FAES ha llegado y es una unidad policial, uno tiene que decir primero, es la unidad que ha hecho las acciones más represivas durante el gobierno de Nicolás Maduro. Es la unidad que tiene, según Inside Crime, según Naciones Unidas, la historia de abuso de derechos humanos sistemáticos y una historia de ejecuciones extrajudiciales. Ha llegado a la frontera. ¿Por qué? Para mí tenía varias posibles explicaciones. Uno, Nicolás Maduro quiere saber y tiene sus propios representantes en la frontera en esta operación que es tan delicado para el Estado venezolano en términos nacionales y internacionales. O podría ser que el gobierno no confía en los militares en Apure, que ellos van a hacer el trabajo ordenado desde Caracas. O número 3,
es que los militares no tienen la capacidad de enfrentar a estos disidentes colombianos que tienen décadas de experiencia militar y de guerra, y los militares, particularmente en las fronteras, son muy corrompidos y su capacidad militar ha sido desgastado desde hace años. La cosa, no importa cuáles de las opciones quiere elegir, el mensaje es lo mismo. Maduro no confía en sus militares en la frontera. Exactamente. Coincido contigo, Jeremy. Totalmente. Kyle, hablemos un poco más, antes de pasar al punto ya para cierre, hablemos un poco más acerca de esas dinámicas. O sea, tú dices que lo que coincide un poco, Jeremy, contigo, que no se trata necesariamente de un enfrentamiento directo entre las disidencias o las disidencias de Gentil Duarte y el grupo de Segunda Marquetalia de Iván Márquez. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Podrías explicarnos un poquito qué diferencia a lo que ha sido la acción o las operaciones de las FARC de las del ELN? Porque para los efectos en Venezuela nosotros todos son guerrilleros y paramilitares y mezclamos todo en un mismo saco, y no entendemos que paramilitares es una cosa, guerrilleros es otra, y que dentro de lo que era la guerrilla colombiana, el ELN y las disidencias de la FARC tienen también características diferentes. ¿Pudieras explicarnos un poquito esas diferencias, Kai? Sí, voy a explicar algunas de las, digamos, diferencias generales más que todo, o sea, y un poco del lenguaje. Cuando hablamos en Colombia de paramilitares, o sea, un grupo paramilitar es cualquier grupo armado, pues voy a poner una definición muy sencilla pero indiscutible. Es cualquier grupo armado que de alguna forma apoya al gobierno de su país o a la élite de su país en mantener el status quo a través de la violencia, o incluso ganar una guerra civil o lo que sea. Entonces, cuando hablamos de paramilitares en Colombia, normalmente hablamos de grupos armados, digamos, generalmente muy discutiblemente de derecha, porque Colombia siempre ha tenido gobiernos de alguna forma más o menos de derecha. Pero en Venezuela, un grupo paramilitar sería de izquierda, ¿cierto? O sea, eso es para tener en cuenta el tema paramilitar, es cómo definir la relación con el gobierno o la élite, ¿no? Es un poco raro. En Venezuela consideramos paramilitares a los colectivos en algunos casos, a Por algunos ejemplo, colectivos armados, no a todos los colectivos. exacto, pero eso sería un buen ejemplo exactamente de eso. En la guerrilla de las FARC y el ELN, históricamente han tenido diferencias en la manera en que operan, pero yo creo que hoy en día esas diferencias son cada vez menos, se ven cada vez menos, especialmente en la frontera entre Colombia y Venezuela y especialmente a ambos lados de la frontera. El ELN se vende y se ha venido diciendo y sigue diciendo que, por ejemplo, es un grupo armado no involucrado en el narcotráfico, lo cual es mentira, así de sencillo. El ELN sí llegó al narcotráfico más tarde que las FARC, pero está involucrado directamente, igual que las disidencias de las FARC, como Claudia y Jeremy han dicho claramente, el interés es el narcotráfico, digamos. El tema en Apure y en Arauca, por ejemplo, es difícil, hay que casi diferenciar entre Segunda Marquetalia, que, como decía Jerry, está en construcción, y de hecho no tiene presencia en Arauca, y realmente su trabajo en Apure es financiero, pero también de coordinación, de logística, de cierto reclutamiento al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, el disidencia de las FARC y el ELN en Arauca y en Apure actúan de maneras muy semejantes. Su uso de la violencia es bastante semejante por razones semejantes. Su relación con la población civil, creo que con el ELN es mucho más cercana que con el décimo frente, la disidencia del décimo frente, pero como ellos tienen una serie de reglas que imponen, que hacen cumplir los dos. Y lo que creo que, por lo menos las últimas veces que he ido a Arauca, una pequeña diferencia que uno escucha entre esos dos grupos es que el ELN todavía tiene algo de un discurso político frente a la población, que mucha gente no cree, pero está ahí. Uno sabe de gente que se reúne con el ELN y el ELN dice, haga lo que es mejor para el pueblo. Obviamente, uno tiene que hacer lo que el ELN cree que es mejor para el pueblo, que normalmente es lo que es mejor para el ELN. Las disidencias de las FARC no tienen ese discurso.
No sé, uno no escucha eso. Y al mismo tiempo, el ELN en su discurso dice proteger a la gente. Dice ser el protector contra un Estado terrible, multinacionales terribles y eso. La disidencia de las FARC casi no dice eso. No hace ese argumento público tan comúnmente como el ELN. Pero yo creo que otra forma y otra cosa de pensar es un poco, hay que pensar en los mandos de esta gente. El Frente de Guerra Oriental está a mando de Pablito, que es un comandante importantísimo dentro del ELN, que no solamente tiene intereses en la zona y intereses financieros, pero tiene intereses dentro del ELN. Entonces, utiliza la zona para ganar un montón de dinero, para tener un montón de gente, para tener muchas armas, que luego puede utilizar dentro del ELN para ganar más poder dentro del ELN. No vemos eso con las disidencias de las FARC, así no funcionan. Independientemente de la relación, si son independientes con Gentil o lo que sea, no funcionan de esa forma. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos un ELN un poco más políticos, pero cada vez menos políticos, si eso tiene sentido. Unas disidencias muy poco políticas, pero los dos están muy proclives a utilizar la violencia, especialmente el asesinato, por las mismas reglas que ellos están haciendo cumplir los dos grupos. La segunda Marquetalia en Apure y Arauca sigue siendo, estoy de acuerdo con Jeremy, sigue siendo tangencial en términos de operación territorial. O sea, uno no encuentra lugares bajo control de la segunda Marquetalia en Arauca, aunque obviamente al oriente de Apure es otra cosa, ¿no? Pero yo terminaría diciendo, esas diferencias que son históricas y que he descrito son cada vez menos. Son cada vez menos realmente entre esos grupos en su forma de actuar. Su organización, su jerarquía, eso sí es otro mundo, pero creo que nos interesa más bien cómo es que actúan. Perfecto, gracias, Kyle. Agrego a esto que, adicional a estas dos guerrillas, en Venezuela hay una guerrilla que es el FBL, que se llaman los Boliches, Frente Bolivariano de Liberación, y que, bueno, es una guerrilla venezolana que opera también en el estado de Apure junto a estos grupos que ya han mencionado Jeremy, Claudia y Kyle. Bueno, ya estamos cerca de terminar las exposiciones y luego vamos a hacer un periodo chiquito de preguntas de la audiencia, pero antes de terminar quería hacer una pregunta que, bueno, un poco para que hablen brevemente los tres, y tiene que ver con el presidente Maduro, cuando poco antes de que saliera el video de Iván Márquez y Santrich sumándose a la segunda Marquetalia, hizo o dio una bienvenida o invitó a estos dos personajes a venir a Venezuela, o les dijo, bueno, bienvenidos a Venezuela, Iván Márquez, Santrich, etc. Claudia, quisiera saber, y quisiera también el análisis de todos desde esa perspectiva, ¿hay algún elemento político o ideológico detrás de esto que está pasando en Apure en este momento, detrás de estos enfrentamientos, sean con segunda Marquetalia, sean con disidencias? O sea, ¿hay algo más allá que el tema territorial y narcotráfico? ¿Hay algún elemento político o ideológico? Esa es la pregunta para todos, para que la respondan brevemente desde su perspectiva. En mi concepto, sí. Y yo lo hago desde el siguiente planteamiento. La Guardia Venezolana, por acuerdos que se han hecho previamente, tienen al servicio de ellos más de 30 generales que protegen a la nueva Marquetalia o a la segunda Marquetalia, ¿sí? Dentro de ese convenio que ellos tienen, ellos lo que han hecho es proteger a la segunda Marquetalia. Y aquí pues tengo que apartarme de lo que se ha dicho, y lo que ellos buscan es eliminar a todo lo que son las disidencias y que tienen presencia en ese territorio para ellos poder consolidarse. Ese es el interés que se tiene y es el pacto que se tiene con Venezuela. Estos 30 generales no actúan de manera aislada, sino que por el contrario, pues tienen un superior, y ese superior tiene conocimiento de lo que viene sucediendo y de esa intervención haciendo ellos en el territorio. Perfecto, gracias, Claudia. Jeremy, ¿qué piensas tú? Pues siempre bajo de Hugo Chávez y hasta ahora, el gobierno venezolano ha visto
la guerrilla colombiana como una herramienta útil, porque la posición de Colombia, particularmente bajo de Uribe, fue de confrontación directo en el panorama internacional contra Venezuela. Y hoy en este momento, el gobierno del presidente Duque es uno de los líderes de una alianza trabajando con Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ha apoyado a Juan Guaidó abiertamente, lo ha invitado varias veces. Él tiene un base dentro de Colombia. Entonces, uno puede discutir si el ELN o la ex-FARC Mafia tiene una fachada ideológica que sí es para mí absolutamente claro. Ellos sí son izquierda, ellos sí tienen vínculos con las comunidades en sus áreas de influencia y ellos sí están totalmente opuestos al gobierno actual de Colombia. Entonces, en ese sentido, como hace 15 años, son aliados importantes para el gobierno de Venezuela. Gracias, Jeremy. Kyle, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos dices? Pues yo voy a enfocar muy en abrir la caja de qué es la ideología en un conflicto armado, ¿no? Y hay dos maneras, hay dos tipos dos maneras de pensar a la ideología. El primero es lo que se llama quizás un poder ideológico y yo creo que eso es cómo los grupos armados ganan poder a través de una interpretación política ideológica de la actualidad. Y ahí sí estos grupos, ELN, Segunda Marquetalia, incluso el Décimo Frente, aunque sea débil, lo tienen. Tienen una interpretación de la actualidad política que tiene un elemento ideológico, mucho lo que acaba de decir Jerry. Pero en los conflictos armados, cuando hablamos de si un grupo armado tiene una ideología o no, lo que queremos saber es si lucha para un cambio político a futuro. Es decir, una cosa es interpretar la actualidad, que todo el mundo hace de alguna forma, y con un lente ideológico, y otra cosa es luchar por una ideología pensando cómo será el mundo hacia el futuro. Y ahí es donde la disidencia del Décimo Frente falla drásticamente. Incluso el mismo Segunda Marquetalia no lo tiene tan claro, porque uno de los elementos de luchar hacia el futuro es que tú tienes que tener una base poblacional que va más allá del grupo armado, y ahí es donde hay un poco de zona gris en la Segunda Marquetalia en su discurso. Además, su plan de acción tampoco es muy claro, otro elemento necesario. Entonces, yo creo que la Segunda Marquetalia hoy no cumple con todos los criterios de tener una ideología pensando hacia el futuro, pero en 6 meses o un año lo tendrá. Porque esto no es una cosa que lo chuleamos hoy y ya no tenemos que pensarlo. Eso es dinámico. Otra cosa es el ELN. Y el ELN es un tema muy complejo por su organización interna, pero el liderazgo del ELN claramente tiene una ideología pensada hacia el futuro. Es clarísimo. Ahora, si el Frente de Guerra Oriental hace cumplir o tiene esa misma ideología, visión, pues está el discurso. Está el discurso sin duda, pero hay unos elementos internos de la organización que todavía no están muy claros, el tema de reglas internas y el por qué y el hacer cumplir de las reglas internas. Por ejemplo, que hace difícil afirmar de lo que tenga de ideología el Frente de Guerra Oriental no sea una fachada. Claramente tienen su interpretación política y el ELN publica una revista semanal y 100 comunicados al mes. Es la guerrilla mundial que más habla y más publica. Y tiene un tono ideológico, sin duda. Pero ya cuando estamos hablando en concreto terreno, pensando hacia el futuro y no interpretando el presente, hay unos temas internos que hace difícil saber qué tan fuerte es esa ideología dentro del ELN que anda en Venezuela. Al mismo tiempo, el ELN en Venezuela tiene muchos intereses económicos muy obvios, ¿no? Y cuando estamos pensando de una lucha contra el Estado colombiano o de resistir contra el Estado colombiano, hay un poco de falta de coherencia con una guerrilla que está en la frontera con Guayana.
O sea, ¿hasta qué punto, hay una pregunta, hasta qué punto lo que hace el ELN en Venezuela sirve para el ELN en su lucha contra el Estado colombiano, o más bien sirve para unos intereses de Pablito, que pueden ser ideológicos, pero parece que es cada vez más difícil entender esa lucha hacia el futuro. Para mí eso es la clave para establecer el tema ideológico. Gracias, Kyle. Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer algunas preguntas breves y pocas para poder responder algo de la audiencia. Hay una pregunta y aprovecho el momento de lo que estábamos hablando, ideología, izquierda, etcétera. ¿Qué papel juega Cuba en este esquema que ustedes han descrito? No sé quién quiere responder. El papel de Cuba. Yo me atrevo un poquito, pero Dale. el papel de Cuba es básicamente frente a Venezuela, ha sido en los últimos, vamos recientemente, de los últimos 4 o 5 años, ha sido asegurar que el régimen de Maduro se mantenga, porque el miedo de los cubanos ha sido donde caiga Maduro, próximo cae Cuba, por las presiones de Estados Unidos. Y la verdad tenían razón. Los gringos, como dicen, quieren tumbar, pues los gringos bajo Trump por 4 años, ¿no? Querían tumbar a Cuba. Querían bajar a Cuba. Así de sencillo. Marco Rubio quería ir por Cuba. Venezuela simplemente era como una piedra en el camino. Entonces, Cuba frente a esto es mantener el régimen de Maduro. Obviamente hay cierto apoyo político, hay cierto apoyo económico, hay cierto apoyo de inteligencia, etc. En el tema de este conflicto muy local, no creo que Cuba tenga un papel realmente que vale la pena mirar muy al fondo. Esas son decisiones tomadas por el régimen de Maduro. Pero realmente Cuba frente a Venezuela, en los últimos 4 años, toca ver qué pasa con Biden ahora, pero durante los años de Trump era que Maduro quede en el poder a como sea, porque eso era su mejor defensa contra los gringos. Y eso yo lo dejo por ahora así, no sé. No sé si... me gustaría sumar una cosa, si puedo, Rona. Claro, tenemos que recordar que el ELN se nació en Cuba. Y en este momento, Gavino y algunos de los jefes del ELN ya residen en Cuba. Entonces, yo creo que no podemos desestimar la influencia de Cuba y su relación histórica con el ELN. Para mí no es una casualidad que la influencia de Cuba en el círculo de Maduro ha sido tan importante después de la muerte de Chávez, y que hemos visto una expansión tan berraco en Venezuela del ELN. No estamos hablando solo de Apure, estamos hablando de Táchira, de Zulia, de Bolívar, de muchos estados venezolanos. Y para mí eso no ha podido pasar sin la bendición de el régimen de Maduro. Y yo sí veo la mano de los cubanos allá. Ok, gracias, Jeremy. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Claudia, creo que te metiste en problemas, porque aquí te están preguntando que quién es el jefe de esos 30 generales, que cuáles son los nombres. No sé si puedes decirnos algo sobre eso, pero en todo caso yo creo que sí podrías hablarnos un poco un poco más de esa participación de los militares venezolanos en algunas actividades ilícitas asociadas a grupos irregulares, porque cuando eras fiscal tú trabajaste algunos casos relacionados con esto, ¿no? Pues qué pena ser tan insistente, pero pues mi intervención y mi conferencia siempre ha estado relacionada con el tema del narcotráfico. Pero es que realmente eso es lo que nosotros desde la Fiscalía, o cuando yo estaba en la Fiscalía, esos eran los temas que nosotros trabajábamos dentro de esa estructura de tema de crimen organizado, las fuentes de financiación, y lo que se ha podido establecer es que esos 30 generales tienen un acuerdo con ellos para el mismo tema de, primero, pues obviamente dentro de lo político, protegerlos para que la nueva o la segunda Marquetalia pueda tener el control territorial sobre toda esa zona. Pero ¿cuál es el interés, aparte del interés político que puede tener esos 30 generales? Es el interés económico
porque el que ellos tengan una relación directa con la segunda Marquetalia en el tema del narcotráfico, en el tema de las rutas, en el tema de las pistas, pues eso lo que genera a ellos es mayores ingresos económicos, aparte de cumplir con esos acuerdos políticos. Nombres no tengo, y si los tuviera tampoco los podría dar porque eso haría parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía y me metería en un problema mayúsculo, pero sí hay una información muy relevante, verificada, confirmada, donde se puede establecer de esa relación, que inclusive no es de ahora, sino que es de hace mucho tiempo, y de hecho, cuando Iván Márquez y Santrich deciden abandonar su vida civil, entre comillas, y regresar a estos grupos armados, era porque ya tenían esas conversaciones previas con Venezuela, e inclusive también con Gentil, como ya se dijo, para ellos poder regresar a ese tema y a conformar. Ellos no lo hacen de la noche a la mañana, una decisión que ya ellos venían elaborando, que venían consultando, solo pues que tiene un día que es el día final en el que ya lo hacen públicamente, pero ellos venían previamente elaborando todo ese plan para volver a conformar esa segunda Marquetalia. Perfecto, Claudia, gracias. Una pregunta, bueno, son varias preguntas juntas y tienen que ver con lo que está pasando en Apure. ¿Qué información tienen de desplazamientos? ¿Qué información tienen, no solo en este momento, sino en general, de reclutamiento de niños venezolanos por parte de estos grupos, ELN, FARC, disidencias, etcétera? Y ¿qué información tienen también sobre las muertes en los supuestos combates en el territorio venezolano? Para no sé quién quiera responder o si alguno tiene alguna información sobre estos puntos. Disidentes, reclutamiento y los combates que están dando. Bueno, pues se sabe no es un desplazamiento, de hecho es de alrededor de 3.100 ciudadanos venezolanos hacia Arauca y Arauquita. Pues hay distintos números sobre eso, pero se ha registrado dependiendo entre 2.300 y 3.100 que han salido de la Victoria y la zona de alrededor. En términos de reclutamiento es real. Yo he entrevistado excombatientes tanto del ELN como del 10º Frente que son venezolanos. Y el tema es un poco, hay como 3 temas aquí muy rápido. Uno, esto no es nuevo. El ELN y las FARC en Apure y en Arauca han tenido una mezcla de colombianos, venezolanos y gente con doble ciudadanía desde hace décadas. Eso no es nuevo. 2, lo que sí es nuevo son los intentos de reclutamiento de migrantes venezolanos que cruzan la frontera huyendo de la dictadura, llegando a Colombia, y ahí sí hay estos nuevos. O sea, están reclutando venezolanos dentro de Colombia. Históricamente ha sido reclutamiento de venezolanos dentro de Venezuela, porque obviamente tienen sus operaciones ya, y hasta algunos casos que registramos donde el grupo armado le dijo al migrante, únase al grupo armado y nosotros le mandamos plata a su familia en Venezuela. Obviamente eso es una mentira. Obviamente eso no funciona así, digamos. Pero yo quisiera agregar otro detalle, hay reclutamiento de migrantes venezolanos en los grupos armados en casi toda Colombia. En Chocó se encuentran unidades del ELN, Chocó es la costa pacífica colombiana al occidente, casi no más lejos de Venezuela puede ser. Y se encuentran unidades del ELN que son casi totalmente venezolanos. Se encuentran grupos armados en el Cauca, que tienen varios miembros que también son venezolanos. En Nariño, esos son lugares, literalmente los lugares más lejos de Venezuela que hay en Colombia, es costa pacífica. Se encuentra. En los llanos orientales, ya en las Amazonas muy al sur, que pues está un poco más vinculado con Venezuela, también. Esto no solamente es un tema fronterizo. Yo creo que dentro de Colombia tenemos que tener eso en cuenta también, que obviamente reclutan en Catatumbo, reclutan en Arauca, pero también en todo el camino donde vayan los migrantes existe ese riesgo. Y hay niños reclutados, menores de edad reclutados. ¿Cómo? Kyle, dentro de estos reclutados hay niños y menores de edad, o sea, sí, niños. Yo no sé qué proporción serían niños. Tengo casos de menores de 18,
ruedan y depende, en el caso, por ejemplo, del 10º frente, estoy tratando de acordarme los detalles de si hay, por ejemplo, niñas menores de edad, 15, 14, 16 años, que incluso vivían en los campamentos grandes cerca de la Victoria, pero no sabría qué proporción de reclutas venezolanos son menores, pero los casos sin duda existen. Menores de edad, tanto colombianos como venezolanos, eso sí conozco casos. Perfecto, gracias, Kyle. No sé si, ajá, Claudia. Quería simplemente agregar que la razón por la cual todos los grupos en Colombia han venido reclutando ciudadanos venezolanos es por el pago, ¿sí? Como son muchachos que no tienen un arraigo en el país, que tienen una necesidad económica muy fuerte, de esto se valen y se aprovechan estos grupos para pagar salarios inferiores a los salarios que le tendrían que pagar, que no son salarios, sino los que le hacen a los miembros de esas organizaciones delincuenciales, y eso le ha permitido reclutar tanto ciudadano venezolano y de otras nacionalidades que pertenecen a los diferentes grupos armados. Gracias, Claudia. Jeremy, una pregunta para ti sobre narcotráfico. ¿La pandemia ha afectado el movimiento de la droga por Venezuela en o sea, por estos grupos? ¿Tienes alguna información? No tanto. Primero hay como cero resistencia de la entrada de cocaína hacia Venezuela, se puede cruzar por la frontera tranquilamente. Y hay varias dinámicas de narcotráfico. Uno es de los llanos colombianos hacia Brasil. Y no sé si sepa, pues Brasil es el segundo consumidor de cocaína en el mundo después de Estados Unidos. Entonces, un mercado propio. Segundo, es el puente preferido de los cargamentos de cocaína hacia Europa. Entonces, esta ruta por Amazonas de Venezuela hacia Brasil, importantísimo en el flujo de cocaína. Otro de las dinámicas desde Venezuela son por los Go Fast, la ruta marítima de la costa Caribe, de Falcón, de Sucre, hacia el norte. Y hay tal vez el tráfico más importante, que es aéreo. Y eso es donde Apure tiene una importancia. Hay mucha evidencia de vuelos saliendo de Venezuela hacia principalmente Centroamérica. Hay ejemplos recientes de Belice, de Honduras, de Guatemala. Y este tipo de tráfico que no depende en los contenedores, no depende en el tráfico aéreo legal, no ha sido tan afectado por el COVID, porque eso todo es ilegal. Entonces, no hemos visto tanto interrupción o efecto. Perfecto. Sí, ciertamente, porque son vuelos ilegales, pues entonces no tiene restricciones formales. Una pregunta para, bueno, no sé, cualquiera, el que quiera responder. ¿Temen que este conflicto, o hay la posibilidad de que este conflicto en Apure escale a una situación mayor e incluso pueda abarcar otra parte del territorio venezolano? ¿Quién quiere responder? Está difícil. Yo creo que no. No por ahora, por lo menos. Al contrario, me imagino que Maduro, sentado en el Palacio de Miraflores, está pensando, uy, eso no está saliendo bien, ni nacionalmente, ni internacionalmente. Entonces, tenemos que restablecer la tranquilidad en la frontera. Yo creo que es muy mal para los elementos del ex-FARC. Y es muy mal para el ELN porque tampoco quiere ver presencia militar, no quiere ver los ojos del mundo. Nadie en Venezuela quiere los ojos del mundo sobre Apure en este momento. Entonces, yo creo que el interés por todos los participantes por el lado venezolano es bajar la tensión
ojalá acabar con la violencia pues restablecer la tranquilidad. No Sí, sé muy si... rápido. Yo sí, concuerdo con Jerry, pero agrego un elemento, es que el Frente Décimo que está en este conflicto no tiene mucho vínculo, o sea, no tiene una presencia fuera de Apure. Entonces, para que se expande, tendrían que moverse mucho y simplemente no veo eso probable. Creo que esto sí va a seguir siendo bien, bien local. Ok. Hay otra pregunta acá que voy a hacer que dice, bueno, preguntan si creo que más o menos está respondida, pero pregunto, que si creen que la escasez de gasolina que se está dando en Venezuela pudiera también estar afectando las operaciones del ELN y las disidencias de la FARC en Norte de Santander y Apure, etcétera. Creo que ya está más o menos respondida por Jenny, pero no sé si tienen algo que decir sobre eso. Ok. Ahora, Que si otra pregunta acá, pues que creo que también está más o menos respondida, ¿creen que hay alguna relación entre estos grupos y un interés por desestabilizar al gobierno colombiano? No sé si Claudia. Pues realmente o históricamente se ha visto y lo dijo, creo que lo dijeron ahorita, inclusive que lo que se buscaba era a través de esas acciones que se presentan en frontera, pues lograr que el gobierno presente situaciones sociales adversas, situaciones sociales difíciles, inclusive con la llegada de estas personas que han tratado de huir de esas confrontaciones que se tiene en Apure y en La Victoria, pues lo que posiblemente puede generar en Arauca y en Arauquita es un problema de orden social, de orden económico, teniendo en cuenta que el gobierno colombiano sería quien tendría que correr con todos los gastos para socorrer y sostener a estas personas mientras se encuentren en el Estado colombiano. Y creo que puede tener una intención o una doble intención de generarle un mayor problema al Estado colombiano. Perfecto, gracias Claudia. Bueno, creo que esta sería la última pregunta para cerrar. Una persona que dice, para mí la descripción de que hay venezolanos por toda Colombia en los grupos armados solo indica que esos mercados de trabajo están igualmente integrados o más que los mercados legales. O sea, que los venezolanos se han integrado mucho a los mercados ilegales, incluso más que a los mercados legales de trabajo en Colombia. No podría ser de otra forma, en especial, dado que ninguna de estas organizaciones tiene una motivación política o ideológica. ¿Qué tendría que pasar para quebrar la cohesión de la organización criminal del lado venezolano? No sé si se entiende la pregunta, creo que... la pregunta no, pero una cosa, la gran minoría de los migrantes venezolanos están en dinámicas ilegales. Gran minoría. Perfecto. La Muy mayoría están importante en aclarar eso. dinámicas informales donde no están haciendo nada ilegal, pero no tienen un trabajo formal. Eso sí, Exacto. eso sí. No, la pregunta no la entendí, pero esto es solo para eso. Pero está muy bien esa aclaratoria de que la mayoría de los venezolanos no están en mercados ilegales, sino en No, mercados informales, que es otra cosa. Y eso es importante dejarlo claro. Okay. Sí, lo que pasa, inclusive yo agregando a lo que hace referencia a Kai, es que los medios de comunicación, y perdón que ustedes hacen parte de medios de comunicación, a veces magnifican las situaciones de orden público, las situaciones sociales, y eso es entendible porque pues ya a nivel comercial eso es lo que vende, ¿sí? Eso es lo que llama la atención. Entonces pasa lo mismo que el fenómeno de la inseguridad en Colombia, que todos los días uno prende las noticias y presentan el hurto que se presenta, valga la redundancia, del hurto que ocurre en los diferentes barrios, en las ciudades, en todos los departamentos. Lo mismo pasa acá. Cuando se entra a mirar quiénes se capturan, quiénes son dados de baja, inclusive en el reciente combate, pues se ve que hay ciudadanos venezolanos en sus filas, pero esto no significa, como lo dice Kai, que sea la mayoría y sea la generalidad, sino que es algo coyuntural que se viene presentando, que los grupos organizados
o armados buscan esta fuente de trabajo o estas personas para que ingresen a sus filas, pero es que no necesitan traer gente de otros países para engrosar las filas de las organizaciones delincuenciales, porque nosotros tenemos nuestro propio material y personal que le gusta ser parte de esas organizaciones o que son reclutados inclusive a la fuerza. Entonces, realmente no es que haya un gran porcentaje de venezolanos haciendo parte de esas agrupaciones. Muy bien, muchísimas gracias. La última pregunta para cerrar, de pronto no sé si para todos o para Jeremy, que yo sé que ahí más o menos sabe algo de eso. ¿Qué relación tienen estas organizaciones con la explotación ilegal de oro y con el contrabando de oro venezolano? Bueno, hay dos centros de explotación de oro donde los grupos colombianos sí tienen una injerencia. Primero es Amazonas, donde hay muy poca presencia del Estado venezolano y donde hay, como mencionó Claudia, hay coltán y hay oro allá. Y segundo, obviamente, es el arco minero, principalmente en el estado de Bolívar, que hemos visto particularmente en los últimos, diría como 8 meses, es un aumento en las operaciones, particularmente los militares, para tomar control de varias de las minas. Estoy pensando en el Callao, por ejemplo, que ha sido manejado por grupos delincuentes como el Sindicato del Perú. Y la apariencia de elementos del ELN en estas zonas. Y nosotros creemos es que obviamente el oro hoy en día es una de las fuentes de ingresos absolutamente claves para la sobrevivencia del régimen de Maduro. Y él quiere asumir control y asegurar que se beneficia del oro sacado de Venezuela. Y el papel del ELN es que ellos son mucho más confiables que los grupos delincuenciales venezolanos y tal vez en algunos casos más confiables de elementos de los militares. Gracias. No sé si Claudia o Kyle tienen algo más que decir o quieren agregar algo para cerrar. Bueno, solo para cerrar, alguien preguntó por el comunicado del régimen de Maduro diciendo que Duque quiere usar esos grupos para... eso no es cierto para nada. Eso es una lectura ridícula de la situación realmente. Entonces yo lo dejo así de sencillo. Sí, es una forma de desinformar y de generar más confusión sobre todo esto. Bueno, no sé, Claudia, si tienes algo más que agregar o si nos despedimos. Ya hemos hablado muchísimo, de verdad que maravilloso creo todo. No sé si Claudia tiene algo más que decir o si despido. No, realmente no, aparte de agradecerle por la invitación, de haber podido compartir con Jeremy, con Kyle, contigo, Rona, y pues que de igual manera la audiencia que hoy nos acompaña pues haya podido entender un poco lo que es el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela y lo que se está presentando actualmente, lo que son nuestros grupos de disidencias de las FARC, lo que es la guerrilla, y la explicación tan importante y tan clara que dio Kyle frente a lo que son los grupos también paramilitares, que también son otros actores armados que tenemos presencia en Colombia, y de verdad agradecerles a ustedes. Bueno, entonces yo le doy las gracias a los tres, a Jeremy, a Kyle, a Claudia. Para mí fue un placer estar compartiendo con ustedes y estoy segura de que para todos los venezolanos que estábamos escuchando este foro es un aprendizaje impresionante y grandísimo que va a ser muy productivo para nosotros de este momento en adelante. De verdad que gracias infinitas a los tres por su tiempo y por sus conocimientos. Gracias. No, gracias, Rona, por la invitación. Esté muy bien, que les vaya muy bien a todos.